yo me vine en busca de mi destino. ¡Ay, qué dolor! Digan a mi madre que lloraba mi partida, pidiendo a Dios que me cuidara de todo mal. Mamita linda, ya no llores, la consolé. Donde sea trabajaré, te prometo. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, la muñequita Darly. ¿Cómo estás, Darly? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro Huaraca de Creagen. Darly, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás cantando? A mí me gustaba cantar desde los 4 añitos. A mi papá siempre me gustaba oír cantantes. Después a mi papito yo le dije a los 7 años, no, a los 6, yo le dije que a mí me gustaba cantar, así que me empezaron a comprar unos dos vestiditos, así, después me compraron así todo bonito, así pues. Y a los 8 ahora sí ya estoy cantando, a los 7 estaba practicando en mi casa, a los 8 ahora ya estoy cantando. Ahora ya tengo 9 años desde que el primer día que comencé cantando. Mira, tú qué bien, Darly. A ver, Darly, ¿tú estás estudiando? ¿En qué grado estás? Yo sí estoy estudiando, pero estoy estudiando en Villa Alegría 41 Calasanz. Pueden encontrarlo en la era Terrazas. Yo estoy en tercero A, voy a pasar a cuarto. Dime, ¿y tus amiguitos qué te dicen cuando te ven cantar, cuando te presentan en otro sitio? ¿Qué te dicen? Cuando mis compañeros me miran, no me dicen nada, solamente me dicen cantas muy bonito, sigue adelante y así me dicen quiero una foto así y me tomo una foto para acá y otra para allá. A ver, Darly, ¿nos puede cantar una cancioncita? ¿Qué canción te podría hacer? Un humilde minero, es un humilde minero, trabaja de día y de noche, sin importar frío ni calor, por un futuro diferente. La noche oscura es su amiga, las esperanzas la acompañan, en los fríos socavones, rifando está su propia vida, por un futuro diferente. ¡Wow! ¿Quién te enseñó a cantar tan bonito? ¿Tu papá, tu mamá? ¿De qué? ¿Cómo así estás cantando? Yo aprendí, a mí me gusta cantar del arte, porque mi papito hace tiempo cantaba, él se retiró del arte, y ahora porque después yo le vi cantando así todo bonito, a mí ahora el arte se fue para mí, y mi papito después empezó a tocar el arpa, después ya practicamos juntos, así. Queremos un número telefónico, ¿no puedes dar? Sí, mi número telefónico es 918-620 y 932. Mira tú. Dime, Darly, ¿en tu familia, aparte de ti, alguien cultiva la música? Solo mi papito cultiva la música. Hace tiempo cultiva, pero ahora ya es artista. A ver, Darly, ¿qué consejo le puede dar a los niños que están empezando en este mundo artístico así como tú? Yo le podría dar este consejo, sigan adelante y nunca se rindan, aunque estén así, aunque no puedan lograrlo, siempre lo van a poder lograr. ¿En qué sitio te has presentado a cantar? Yo me presenté en las Tres Carabelas, después un día me querían llevar a otra parte, pero yo no conocía, solo me presenté en las Tres Carabelas. Así me te presenté nomás en Tres Carabelas nomás. Mira tú, dime, Darly, ¿a qué artista admiras? ¿Como quién quería ser? Yo quisiera ser como la Dina Paucar, la Loli Salas, la Sally, la muñequita Sally, como ellas quisiera ser. ¿A quién niña admiras que canta? Yo admiro a Evelyn López, a Yasmín López y a... Sí, a la Chinita también. Qué bueno, qué bueno. A ver, dime, Darly. Queremos pues escuchar otra canción. ¿Cuál podría ser? Podría ser ¿Qué cosa te habías creído? ¿Qué cosa te habrás
la vida te va a rogar. Eso era el tiempo pasado, ahora no te rogaré. Eso era el tiempo pasado, ahora no te rogaré. ¡Wow! Dime, Darly, esa canción, ¿tú estás en una academia? Cantas bonito. ¿Dónde? ¿Has estudiado en una academia? ¿Estudias música? Sí estudio música y algunas veces mi papito, él me enseña, mi papito. Mi papito es el que me enseña, porque él tiene un arpa y después practicamos juntos. Así practicamos. Con mi mamita me dice, practica esto, yo le hago caso a algo. Y ella me dice, cantas muy bonito, mi mamita. ¿Has estado en una academia? Cuéntanos. Sí, en una academia, pero yo estoy en el Cachudo. El Cachudo, yo lo conozco, el Cachudo. ¿Ahí estaba ahí? Sí. Sí estoy allí. En el Cachudo. Está por 2 de mayo. ¿Qué te le enseña el Cachudo? Él enseña por do, re, mi, fa, sol, así. Yo vi una revista que decía que el Cachudo, su esposa le fue infiel, así. No sé, pero en la revista así decía que un día el Cachudo estaba así, después su esposa le había sido infiel, después su esposa se fue y ahora el Cachudo solo está con su hija. Ahora dice su hija canta pocas veces, ahora dice ya no canta muchas, canta pocas veces, dice. Ah, sí, ¿y lo conoces a su hija? Sí, se llama Lady Milate. Ella también canta, ¿no? Sí, ella también canta. ¿Y qué tal canta ella? Ella canta, hoy es el día de tu santo. Eso. Yo también sé su canción, una. Esa canción la podría cantar. A ver, un pedacito. Hoy es el día de tu santo. Hemos venido a saludarte, a tus familiares y amigos, que los cumplen muy felices. El día que tú naciste, deseo alegría a tus padres. Eres la luz de la esperanza, un ejemplo en la familia. Estamos acá con la muñequita Darly, que es una niña talentosa, que está empezando en este mundo artístico y quiere el apoyo de todos ustedes, oyentes. Apoyemos pues a la muñequita Darly para que siga en su camino artístico. Más que todo, lo dejo con ella para que le pueda hablar, pues, ¿sí? Yo quisiera que ustedes que me miran, algunos empresarios que tengan así en mi arte, me ayuden a cantar con ellos, que me den unas letritas, pues que me ayuden en mi arte. Mi número de teléfono para que algunos tal vez si quieren que me llamen, mi número de teléfono de contacto es 918 620 y 932, no se olviden. Una mañana de mi pueblo yo me vine en busca de mi destino. Ay, qué dolor de ganar mi madre quien llora pa' mi partida. Ay, pidiendo a Dios que me cuidara de todo mal. Mamita linda, ya no llores, la consolé. Donde sea trabajaré, te prometo. Con encomiendas, con encargos te ayudaré. Pero en el fondo mi corazón me quería sufrir. Bueno, un gustazo de hacerte una entrevista, ¿no? Espero hacer tu entrevista no muy lejano de escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen Darly. Muchas gracias para apoyarme en los valores que recién están empezando, así para que sigan y los valores que están empezando puedan seguir su carrera. Qué bueno, Darly, un abrazo, pues, ¿no? Cuídate.